Monto histórico. En estas semanas, en estos días, hablando con mucho del tema electoral, y es obvio, y falta todavía un montón de tiempo para seguir hablando del tema electoral. Pero también nos hemos detenido no solo, digamos, en lo que hacen las instituciones, no solamente lo que están haciendo los partidos políticos, sino también nos han llamado la atención esas voces que de manera diferente se están acercando a la política, algunos de ellos muy jóvenes. Hemos estado hablando con Pedro Kumamoto, por ejemplo, allá en Jalisco, y con todo el movimiento en torno a esto que se llama la Wikipolítica. Sí. Ahora que estuvimos en la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, platicábamos también con Mónica, ¿te acuerdas? Que va para una candidata independiente para diputada local allá en Guadalajara. Hace unos días estuvieron por acá Luis Donaldo Colosio Riojas, Agustín Basabe, hijo, y también Samuel García, muy jóvenes los tres, que van a ser o tratan de ser diputados, senadores allá por el estado de Nuevo León o por algunos distritos en el propio Monterrey. Y la verdad es que es un poco acercarse a los otros que quieren hacer política. ¿Por qué? Porque está muy desprestigiada la política, lo sabemos. Están muy desprestigiados los partidos políticos. Basta ver las encuestas, basta ver los estudios de opinión. Y entonces sí llama la atención que de repente pues hay algunos que digan, oye, yo sí le quiero entrar, ¿no? Y hay un caso que nos ha llamado la atención desde el principio porque, y me refiero a Carlos Brito, con el que vamos a hablar en unos minutos más, porque Carlos Brito, y ustedes lo recordarán, con nosotros ha estado en varias ocasiones, sí. Cuando hablábamos, por ejemplo, de derechos digitales, sí, ¿no? Muy metido en esta organización, Red por los Derechos Digitales. Hablamos con él cuando lo de Pegasus, por ejemplo, sí. Hablamos con él de los derechos humanos de nueva generación, por ejemplo, qué está pasando con Internet, y tenía ahí una carrera que estaba despuntando muy interesante en esa materia. Sí. Tiembla y tembló también, todo, sí. ¿no? Sí, Tiembla sí. Y tembló todo. Tiembla. Carlos Brito es de Jojutla, del estado de Morelos. Sabemos que el estado de Morelos quedó muy dañado con los sismos de septiembre del año pasado. Jojutla, de manera específica, se convirtió hasta como en un símbolo, ¿no? De muchas cosas que estaban pasando, de cómo estaba destruida, de la ayuda que no llegaba y cómo llegaba. Y un día Carlos Brito dice, me regreso a Jojutla y voy a tratar de ser presidente municipal de Jojutla. Y muchos le dijimos, ¿de veras? ¿Vas a dejar todo esto que estás arraigando? Sí. ¿Qué? Y dice, me regreso a Jojutla y lo voy a intentar. Y está en la línea telefónica Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gaby, hola Risco, y un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Jojutla precisamente. Cuéntanos un poco, Carlos, un poco explicándonos la historia también para acercar tu historia a la gente que nos esté escuchando. Cuéntanos un poco, daba una introducción muy buena, Gaby, más o menos de este recorrido que has llevado, pero ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido el trabajo diario después de esta elección, después de este camino? Decir, a ver, no veo que las cosas sucedan en Jojutla, que es de donde estoy o donde vengo, yo las quiero cambiar. ¿Cómo ha sido esa decisión? ¿Cómo ha sido el camino? Bueno, yo creo que aquí en el sur de Morelos es una zona en la cual pues hay muchísima riqueza natural, de productos, la tierra es muy rica en todo Morelos, pero la verdad es de que azotados como región y como municipio por la violencia, por un lado, que tiene muchos años, extorsiones, secuestros, asesinatos, se ha vuelto algo normal. Hablamos en Morelos de fosas con cadáveres, que incluso las autoridades han sido precisamente las autoridades las que han sido responsables del mal manejo, por decirlo menos, de personas que fueron asesinadas. Estamos hablando de una región que está desprovista de muchas oportunidades, que ha expulsado a muchos jóvenes a Estados Unidos, fuera del estado. Y así es una historia en la cual pues a mí me tocó también. Yo salí de aquí del sur de Morelos buscando oportunidades para estudiar, me fui a hacer mi posgrado, pero precisamente el sismo lo que provocó es que mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, que habían salido, te digo, a trabajar a Estados Unidos o incluso afuera a tener una vida buscando oportunidades, pues regresaran frente a la tragedia. Y creo que eso es importante. Todos los hijos de Jojutla que vimos que de repente en 50 segundos cientos de familias se quedaron sin patrimonio de 35, 40 años, que la infraestructura educativa se fue 50 años para atrás porque se cayeron muchas escuelas, más de 6 van demolidas, muchas están a más de 4 meses sin la posibilidad de poder iniciar clases de manera digna, decente, a niños de 3 a 5 años, de 6 a 12, ver que los puentes, la infraestructura financiera, comercial,
que todo mundo se vio afectado de esa manera, pues es una obligación moral el decir, oye, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, sea lo que sea, y tengo que venir para acá, porque para eso pues también nos pintamos solos aquí en Jojutla. Somos gente, pues yo creo que muy orgullosa de lo que tenemos, de lo que somos, de donde somos. Somos un municipio chico, si quieres, 60,000 personas, pero esas 60,000 personas, pues la verdad es que anteponemos cualquier cosa, Jojutla por delante siempre. Oye, Carlos, a ver, cuéntale a quienes nos escuchan que tal vez no ubican dónde está Jojutla, más allá de que está en el estado de Morelos, o la importancia incluso de Jojutla. Alguna vez me lo platicabas, el tipo de, por ejemplo, de agricultura que tenía en su momento, cómo era, digamos, un polo de atracción importante por la zona en la que se encuentra. Platícanos un poco de qué es Jojutla. Pues Morelos como estado, la historia es muy interesante, pues es una zona así de rica como es un valle que termina en la zona sur donde empieza ya la Sierra Madre del Sur. A partir de ahí empieza la sierra, digamos, más amplia, que es todo el estado de Guerrero hacia el sur. Estamos al sur de la Ciudad de México y pues tenemos todos los climas aquí, en este lugar, y la gente, quizá en la Ciudad de México, el estado de México, lo conocen a Morelos por ser un lugar de atractivo turístico, con un gran clima, con mucha agua. Y además, y sí es mucha agua, precisamente porque aquí en Morelos se siembra mucha caña, se siembra mucho arroz, especialmente Jojutla tiene variedades de denominación de origen de arroz, que es, yo creo que yo puedo decir el mejor del país, sin lugar a duda, de los mejores del mundo, y esas características de suelo pues lo hacen muy similar también a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues sabemos que está construida encima de un lago que fue drenado con los años, pero aquí esta parte del estado, pues es donde se concentran los ríos, donde hay muchísima actividad de aguas en el subsuelo, y también pues estamos a unos escasos kilómetros del epicentro del sismo del 19S. Y quizá por eso nos impactó con mucha mayor gravedad, incluso que pues los municipios que están todavía más cerca que el sismo del 19S, como Azuchiapan. Ahora, somos un municipio muy característico porque tenemos dos tragedias importantes. Decía la violencia que quizás sufren municipios como Michoacán, Guerrero, pero también tenemos las afectaciones que tienen municipios en Oaxaca, municipios en Chiapas, Juchitán, Ixtaltepec. Es decir, nos toca vivir dos tragedias al mismo tiempo, que todo el tiempo llevamos años, muchas de ellas sufriendo, pero además encima de una cama de desigualdad, de pobreza, de abandono y de una clase política que tiene Morelos, que es muy especial también. O sea, aquí se gestó cosas tales como la alianza de Morena con Encuentro Social. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? El Frente Ecologista, el Frente por México. Era hacia donde también queríamos preguntarte, ¿cómo recibe la clase política pues esta llegada de un candidato independiente, un candidato ciudadano? ¿Cómo te reciben los distintos partidos? ¿Han hablado contigo? ¿Te has juntado con ellos? ¿Has tratado de hablar con ellos? Cuéntanos también cómo está eso. Pues muy previo en el proceso había gente que estaba precisamente intentando participar. Nosotros podemos platicar con algunos, pero la verdad es de que lo que nos preocupa a nosotros como Resurge, y Resurge nació precisamente del hecho de ver que en todo, desde que nos lanzamos a la calle, igual como muchísimos jóvenes, a intentar poner de pie Jojutla y ayudar frente a la necesidad de la gente, pues nos dimos cuenta que en el mejor de los casos las autoridades estaban ausentes, y la ausencia duele muchísimo y tiene consecuencias, pero cuando se presentaban las autoridades municipales, estatales y el gobierno federal, incluso algunos, la gran mayoría de veces era para estorbar, para imponer, para meter miedo. Sí había funcionarios que hacían bien las cosas, eran los menos y lo hacían por su voluntad propia, pero realmente lo que pudimos experimentar como jóvenes aquí fue precisamente que de todos los partidos había un abuso y había un lucro político de la necesidad de la gente en la peor de las circunstancias. Y si en la peor de las circunstancias se comportan así, ¿qué va a hacer en el periodo de reconstrucción? Precisamente es por eso que muchos jóvenes nos empezamos a conocer. Mucha gente, muchos amigos ya ahora de Resurge, pues nos fuimos conociendo así, haciendo bien el trabajo. Oye, ¿qué estás haciendo por acá? ¿Cómo superas este problema? Hicimos cuerpo, y de ahí que dijéramos, ¿sabes qué? ¿Quién se va a lanzar a la presidencia municipal el siguiente año? Sacamos cuentas, dimos nombres y dijimos no. O sea, lejos de darnos esperanza de que no van a ser años dolorosos,
sino que va a ser una construcción adecuada, correcta, bien planeada, bien transparente, sin corrupción, nos generó un sentimiento de angustia, es decir, oye, tenemos que hacer algo, y ese algo es esto. Realmente, más allá de lo que respondan los partidos, para nosotros la respuesta importante es la respuesta de la gente, que le ponemos enfrente la pregunta, ¿está usted, le da esperanza a estos partidos, le dan esperanza a estos candidatos, esta familia política morelense, o bien pudiéramos pensar en una alternativa? La respuesta ha sido hoy, necesitamos una alternativa, échenle ganas, chavos, aquí va la firma, y nosotros precisamente como Resurge estamos muy contentos de poder ya haber cumplido este primer paso. Sí, porque era lo que te iba a decir. Entonces ustedes ya cumplieron el primer paso. ¿Cuántas firmas necesitabas, Carlos? Nosotros aquí en Morelos se necesita el 3% del padrón en 35 días. Eso, digamos, dentro de las leyes independientes que hay a nivel nacional, es de los más altos. Hay lugares donde se necesita 1%, 2%. Aquí es eso. Son 45,000 votantes más o menos aquí en Jojutla, y pues necesitas 1,380 firmas distribuidas en todos los pueblos, desde Tehuixtla, El Higuerón, Tequesquitengo, por ejemplo. Mucha gente puede haber escuchado en el país sobre Tequesquitengo, pues el lago es parte precisamente de Jojutla, y en todas las zonas, en todas las colonias nos piden ese porcentaje. Nosotros ya cumplimos el requerimiento territorial de dispersión muchísimo antes que el número de firmas. Eso que casi siempre es el coco para muchos independientes, para nosotros fue la primera meta. ¿Qué reacción tienes, Carlos, cuando ves estas notas de candidatos a diputados que son descubiertos con firmas falsas, con padrones comprados? ¿Qué decir de eso? Yo siento que se quedaron cortos, quizá. De hecho, me suena hasta raro que hayan sido tan pocos. Lo que hemos visto es que muchas personas acostumbradas a hacer la vieja política tradicional, pues están ocupando las candidaturas independientes precisamente pues para intentar granjearse algo, o sea, estar participando con la expectativa de obtener algo de los partidos políticos a futuro, o bien como una especie de solución de controversias, berrinches. Hay muchas cosas que ocurren en los independientes, y eso le decimos a la gente. En los independientes hay sabores, hay formas. Ustedes investíguenos. Parte de lo que le pedimos a la gente y le pedimos a la prensa es: investíguenos, por favor, échenle lupa, búsquennos, no se queden con lo que les decimos, lo cual hasta les sorprende un poco decirles: oigan, búsquenos algo malo. Porque no están acostumbradas las personas a escuchar semejante cosa, digo, de un político, ahora que estamos iniciándonos como políticos. Y la verdad es de que, pues sí, hay muchos independientes que pues lo que hacen es eso, es pedir luego credenciales, por ejemplo, y tomarles fotos, sacar copias. Eso ocurre, lo escuchamos todo el tiempo aquí en Morelos, que por cierto, pues en Morelos hay 91, me parece, entre 81 y 91 aspirantes en un municipio, en un estado tan chico. Somos muchísimos independientes. Aquí en Jojutla nada más hay cuatro aspirantes en total, incluyendo nuestra aspiración como Resurge, pero en el resto de municipios también. Es decir, Morelos tiene muchísimos ejemplos de cosas que están ocurriendo mal fiscalizado, incluso abusos sobre los derechos de la gente, incluso independientes. Pero por eso precisamente la cultura que estamos intentando nosotros compartir con las personas en este proceso es una cultura de exigencia, una cultura de ponerse vivos, ponerse truchas, de que hay muchísima gente, hay muchos opilotes queriendo aprovecharse de la necesidad y la tragedia de la gente, y es hora de que nos pongamos y nos organicemos para evitar eso y para darnos un mejor futuro. Bueno, pues leía un tuit el día de ayer que decía, la periodista del Intro escribía y decía: ¿cómo es que pasamos de Cuauhtémoc Cárdenas a Cuauhtémoc Blanco? ¿Cómo? Se hacía la pregunta. Y la verdad es que en el contexto en el que lo dice, bueno, pues es interesante, por supuesto, en el estado de Morelos, la similitud en el nombre y lo que significa también Cuauhtémoc Cárdenas para una izquierda que será o que está difuminada para estas elecciones. Sigue siendo pues hay que decir, una columna dentro de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los últimos líderes de este movimiento. Y habló Cuauhtémoc Cárdenas de Carlos Brito. Vamos a escuchar lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Primero, un muy afectuoso y fraternal saludo a Carlos Brito desde la Ciudad de México.
Sabemos del esfuerzo que estás haciendo en Jojutla para cambiar las cosas en ese municipio. Es muy importante el trabajo ciudadano, es muy importante que se esté buscando una candidatura no partidaria, una opción que se ha abierto en estas elecciones del próximo 1 de julio, pero esperamos sobre todo que este esfuerzo de acercamiento con la ciudadanía, de propuestas para mejorar el municipio, de propuestas para terminar con la inseguridad y para evitar que haya amenazas desde el poder a candidaturas independientes como la tuya, me parece muy importante. Te deseo todo éxito y esperamos que los ciudadanos de Jojutla adopten la propuesta que estás haciendo y reconozcan esta trayectoria que has tenido dentro de los movimientos democráticos desde hace ya varios años como un activo joven de nuestro país. Bueno, ¿qué sentiste, Carlos Brito? No, pues nosotros desde aquí muy agradecidas y agradecidos por el mensaje del ingeniero, que bueno, en su carácter de presidente de la Fundación para la Democracia, y creo que es muy importante precisamente, pudo haber dicho distintas cosas, pero precisamente habla de la aportación a los movimientos democráticos. Yo creo que precisamente si es una columna moral o de referencia el ingeniero Cárdenas, no para la izquierda, sino para la cultura democrática del país. Sí. Es precisamente por la lucha que se hizo desde el 88, luego se concretó en el 97. Para nosotros todo ese tramo, el tramo de la transición, inició de hecho en el 85, ¿no? Mucho tiene que ver con el 85 en la Ciudad de México. Hoy aquí, en la Ciudad de México murieron alrededor de 360 personas, en una ciudad de millones, de 9, 15 millones, dependiendo de la hora. ¿Y qué viene de allá? Acá murió una de cada 1,000 en Jojutla, una persona de cada 1,000 en la cabecera municipal, de 28,000, y eso nos dice mucho de la dimensión de la tarea que nos toca ahora como sociedad, de emular buena parte del movimiento democrático que se dio a pesar de la ausencia de Miguel de la Madrid, a pesar de la ausencia del regente de la Ciudad de México, poner el ejemplo y que esas generaciones que en 30 años volteen a ver en Morelos y digan ¿qué hicimos ahora? Pues sepan que pues tomamos las previsiones, transformamos la política, generamos un movimiento democrático suficiente para que en 30 años, si llegara a ocurrir, en 32 años, llegara a pasar, pues bueno, tuvieron la previsión de transformar las cosas y que no nos vuelva a pasar esto. Precisamente creo que ahí es el punto de conexión, y yo, bueno, desde luego agradecido en lo personal y las personas de Resurge de que esté poniéndose atención tanto con Cuauhtémoc como con ustedes, como con la gente que nos escucha en todo el país, de que Jojutla es un municipio de gente luchona, que no se va a dejar, que sí sufre una clase política absolutamente cínica muchas de las veces, indolente, que tenemos dirigentes nacionales de los partidos que se están peleando entre sí, pero que no están poniendo atención en qué candidatos se ponen en los municipios, cuál es el futuro de esas personas, porque finalmente el municipio es donde empieza todo. El municipio es un y eso es claro, y eso es lo que tenemos que voltear a ver. Exactamente, eso es lo que tenemos que voltear a ver, el municipio. Carlos, nos tenemos que ir, pero queríamos platicar contigo. Le vamos a dar, por supuesto, seguimiento. Suerte allá en Jojutla. Te mandamos un fuerte abrazo. Un saludo a todo el mundo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Es Carlos Brito, que decíamos ya logró las firmas, y vamos a ver qué sucede allá en Jojutla.